días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Ojalá que todos se encuentren bien en este día tan cálido. Aquí estoy sufriendo en la iglesia, ¿verdad? Bien sudado por el calor, pero ni modo. Tenemos que seguir adelante a pesar de las circunstancias, ¿verdad? El Señor quiere que seamos personas fieles y tenemos que hacerlo. ¿Preparados o perezosos? Es el tema del mensaje de hoy. ¿Preparados o perezosos? Quiero leerles a ustedes un versículo que se encuentra en el libro de 1 de Pedro, el capítulo 3, específicamente el versículo 15, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, o sea, con respeto, con humildad y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, tenemos que andar listos para defender la palabra del Señor. Especialmente debemos vivir constantemente preparados para evangelizar. Entonces, muchos son los cristianos que no evangelizan porque realmente no andan preparados, no tienen confianza en su capacidad de evangelizar o algo así, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando yo estaba meditando en este pasaje, el Señor me reveló tres aspectos de la preparación. Si nosotros ponemos por obra los conceptos de que yo voy a hablar ahorita, entonces va a ser más fácil evangelizar y vamos a estar más dispuestos también. Bueno, entonces, en primer lugar, tenemos que prepararnos emocionalmente. Normalmente hablo mucho en contra de las emociones, porque las emociones engañan. Pero en este caso, estoy hablando de la necesidad de cultivar una actitud de compasión en nuestro corazón. El cristiano compasivo es un cristiano que anda evangelizando porque tal persona se da cuenta de la importancia de comunicar el mensaje de Dios con los demás para que encuentren oportunidad, por lo menos, para arrepentirse, para que tengan oportunidad para arrepentirse después de haber escuchado la palabra del Señor. Muchas personas no evangelizan porque realmente sienten cierta indiferencia o algo así. El cristiano indiferente es un cristiano que el Señor no puede utilizar. Hay que prepararse emocionalmente, llenando su corazón de compasión para con los demás. Número 2, tenemos que andar preparados espiritualmente. ¿Qué significa eso? Si nosotros no estamos andando con el Señor, no vamos a tener ganas de evangelizar en primer lugar, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando yo me encuentro lejos del Señor, lo último que yo quiero hacer es compartir la palabra del Señor con otras personas, hablando de la importancia de andar en rectitud, porque yo no lo hago. Entonces, tenemos que prepararnos espiritualmente. Principalmente es necesario que mantengamos un buen testimonio, que andemos también con el pecado confesado y abandonado. Un buen testimonio es un aspecto esencial, hermanos, si vamos a poder evangelizar, ¿verdad? De una manera impactante, digamos. Entonces, tenemos que prepararnos emocionalmente y luego espiritualmente y finalmente bíblicamente. Este aspecto es bien importante porque si nosotros nos sentimos como nerviosos o si andamos con pena o algo así porque pensamos que no podemos evangelizar, el problema es que no nos hemos preparado bíblicamente. Yo les sugiero que ustedes aprendan de memoria ciertos pasajes o versículos por lo menos claves, ¿verdad?, que les dan a ustedes la capacidad de evangelizar. En otras palabras, la mejor manera de evangelizar es utilizar la palabra del Señor, permitiendo que el Espíritu Santo utilice la palabra del Señor saliendo de nuestra boca para que los oyentes entiendan la perspectiva divina que el Señor ha establecido, ¿verdad?
Cuando yo no soy evangelista perfecto, no digo que sea evangelista perfecto, pero trato de limitar mi presentación del Evangelio a la palabra del Señor. La palabra del Señor se expresa mucho mejor de lo que yo me expreso a mí mismo en términos de mi capacidad de evangelizar. Yo trato de repetir versículos o compartir citas bíblicas o algo así para que las personas entiendan que las palabras no son mías. Pero cuando yo salgo para comprar o hacer mandados, yo lo ando con la Biblia en la mano, ¿verdad? Entonces es mejor que yo tenga memorizados varios versículos que yo puedo utilizar cuando el Señor pone a alguien en mi camino. Entonces, realmente, cada vez que salgamos de la casa, cada vez que estemos en el trabajo, deberíamos estar listos, habiéndonos preparado emocional, espiritual y bíblicamente. Muchos son los cristianos que no leen la Biblia o tienen ganas de hablar de su amor al Señor o algo así, o quieren que los demás las perciban como si fueran personas espirituales o algo así, pero por la pereza son muchos los cristianos que no se preparan bíblicamente porque no pasan tiempo en la palabra del Señor en primer lugar. Es necesario, hermanos, que nos preparemos bíblicamente. Aquí en Roatán especialmente hay doctrinas falsas, ¿verdad? Que escuchamos mucho cuando estamos evangelizando. Por ejemplo, cuando una persona muere, su alma duerme en la tumba hasta el rapto. La Biblia no dice así. Y el error más común que yo he escuchado, he hablado mucho de esto en los cultos, es que hay personas que andan diciendo que una persona puede perder su salvación. Si nosotros no entendemos las escrituras que contradicen tal doctrina falsa, realmente nos vamos a mantener calladitos sin saber qué decir, ¿me entiende? Entonces, por favor, yo les recomiendo, yo les sugiero, yo les imploro que ustedes aprendan de memoria ciertos pasajes claves que expresan precisamente y también con exactitud, digamos, el mensaje que el Señor tiene para todo el mundo. Prepárense, hermanos, emocional, espiritual y bíblicamente. Y cuando andamos así, bien preparados, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a utilizar en gran manera. El Señor va a poner a muchas personas en nuestro camino para que nosotros, como los embajadores de Cristo, como embajadores de Cristo, vamos a poder evangelizar, ¿verdad? De una manera impactante, que es nuestro deseo, ¿no? Para nosotros, nuestro mayor deseo debería ser que más personas escuchen, que más personas entiendan y que más personas reciban el mensaje de vida eterna. Jesucristo es el único Salvador. Es necesario que hablemos con los demás de la misericordia del Señor, de la obra terminada de Cristo en la cruz, de cómo Él es nuestro sustituto, Él murió en nuestro lugar. Tenemos que presentar eso. Y otra cosita, antes que yo termine, hermanos. Cuando nosotros evangelizamos, hay otros dos aspectos bien necesarios. Número uno, que la persona realmente entienda la relación entre el Evangelio y él o ella mismo. ¿Me entiende? Si las personas no entienden la relevancia del mensaje, realmente no le van a hacer caso. Es necesario que las personas entiendan que no las estamos juzgando o algo así. Queremos darles el mensaje para que lo reciban, que lo entiendan y que acepten a Jesucristo como su Salvador personal, ¿verdad? También es necesario que nosotros nos mantengamos humildes. Cuando evangelizamos es necesario que lo hagamos como Cristo lo hacía, con humildad, sin diluir o sin suavizar el mensaje. Sin embargo,
aunque tengamos la responsabilidad de hablar de manera directa, porque no es cosa de risa, no es una broma, no es un chiste, es necesario que la persona entienda que respetamos a él o a ella. El cristiano que se apura a juzgar a los oyentes es una persona que va a dejar a las personas ofendidas en vez de redimidas. Amén. Entonces, otra vez, para recapitular, prepárense emocional, espiritual y bíblicamente, pasando tiempo en la Biblia, memorizando varios versículos relevantes que pueden utilizar cuando el Señor pone a alguien en su camino. Evangelizar, hermanos, es divertido cuando esta situación del virus pase. Vamos a regresar a la calle de vez en cuando como grupo para evangelizar. Mientras tanto, ustedes pueden evangelizar donde ustedes estén en este momento. Oremos. Te doy gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te pido, Señor, que lo utilices, Señor, sabiendo que tenemos una gran responsabilidad, pero no podemos evangelizar de manera eficaz si nosotros no nos hemos preparado. Te pido, Señor, que nosotros escudriñemos las Escrituras, aprendiendo de memoria los versículos más útiles al respecto para que podamos comunicar tu mensaje con claridad, con precisión, con exactitud, de una manera entendible. Gracias, Señor, por habernos dado a nosotros el privilegio de evangelizar. Te pido, Señor, que todos lo hagamos enfocándonos no en nuestras debilidades, sino en su poder, sino en su misericordia, sino en su compasión, para que nosotros abramos la boca constantemente, para que más personas escuchen la palabra de Dios de nosotros. Otra vez, el versículo dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre, no ocasionalmente, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Que el Señor los bendiga ricamente y estoy esperando con ansia, ¿verdad?, la continuación de los cultos aquí en la Iglesia Bautista Fe Viviente. Bendiciones, hasta la próxima, hermanos.